Bueno, sin lugar a dudas, con un invitado especial. Hoy está con nosotros el analista internacional. Ustedes lo escuchan aquí, lo ven a través de CNN, Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, bienvenido a Panamá. Y lo primero, después del optimismo con los cuales ustedes escribieron el manual del perfecto idiota latinoamericano, pareciera que todo eso que se escribió en ese momento, todo eso que se dijo a finales del siglo pasado, pues, se convirtió en una especie de pesadilla en este siglo. Efectivamente. Y después publicamos otro libro que era El regreso del idiota. Y después otro en las últimas noticias del idiota. Parece que los idiotas son incombustibles, interminables, una cosa tremenda. Cada vez hay más. Sin embargo, Fernando, hay un fin de ciclo en el tema del populismo y del neopopulismo. Eso es bastante evidente también. Es decir, con sociedades que están realmente hartas de los políticos. Y que los idiotas parecen haber también cruzado el charco. Sí, con lo que está pasando en España últimamente, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y otros países europeos que dan... Y en Estados Unidos también hay elementos en Trump que uno diría, estas cosas son las que dicen los caudillos populistas latinoamericanos. O sea que efectivamente aparecen este tipo de personajes en otras latitudes y en otras. Y lo extraño de todo esto es que entre más espacio pierden los políticos tradicionales por sus errores cada vez más recurrentes y cada vez más infantiles, aparecen estos líderes mesiánicos, aparecieron estos de izquierda, pero seguro aparecerán los de derecha en cualquier momento. Claro, porque la realidad es que el mundo ha sido populista siempre, es decir, siempre ha habido, hasta finales del siglo XVIII, que en Estados Unidos empezó a pasar una cosa diferente, siempre ha sido una especie de pacto entre la clase dirigente y los militares o la clase empresarial, la clase rica, para dividirse las rentas. Eso es lo que ha sucedido siempre. Claro. Entonces, eso empieza a cambiar a partir de la Revolución Norteamericana del 76, 1776. Pero eso todavía no ha cuajado. Pero se empieza a cambiar con la Revolución Americana, pero al mismo tiempo, pues aparecen los grandes caudillos latinoamericanos, sí, claro, todos con ese chip de dictadores en potencia, y aparece también en la Revolución Francesa Napoleón inmediatamente después. Claro, porque continúa en la vieja tradición, es decir, esos latinoamericanos que hablaban en nombre de la República realmente estaban repitiendo los comportamientos de la colonia. Seguían siendo mercantilistas, seguían por encima de la ley, todavía no habían asumido el principio que supuestamente defendían de los ciudadanos como el eje central de la soberanía. Eso no es verdad en el mundo nuestro, es decir, seguían siendo unos caudillos que se atribuían absolutamente todos los factores de gobierno. Y esa tara que tuvimos las naciones latinoamericanas de nacimiento ha sido una tara que nos ha acompañado, y yo creo que es la única constante que tiene América Latina en 200 años, es cada vez más recurrir al caudillo, al hombre fuerte, para que trate de mejorar nuestros problemas y termine empeorando. Lo seguimos haciendo y lo seguimos agravando porque no acabamos de entender que en los países en donde las cosas funcionan mejor es en los países que descansan en las instituciones. Y los hombres son mucho menos importantes que las leyes, pues son países de reglas, son países de leyes, países de instituciones, y entonces los caudillos y las personas son menos importantes. Por eso en Estados Unidos no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hasta ahora puede gobernar un idiota y no importa, porque 4 años después va a ser sustituido dentro de las instituciones y no va a hacer nada por tratar de mantenerse en el poder. Y ahora con la situación política de Brasil, algunas personas estaban optando porque este era el momento en América Latina de democracias parlamentarias. ¿Habremos llegado a ese punto donde depositemos en los congresos el peso del Estado? Yo me acuerdo de un artículo muy importante de Juan Lins, que era un sociólogo español que enseñaba en Yale, donde él decía que los regímenes parlamentarios habían resultado mucho más flexibles porque encajaban las crisis mucho mejor que los regímenes presidencialistas. Pero yo me temo que es una cuestión cultural más que una cuestión de estructura institucional, que es una cuestión de que hay que cambiar. La gente tiene que entender que donde no hay instituciones y donde no se colocan todos bajo el imperio de la ley, no hay manera de arreglar los problemas.
nosotros pareciéramos que en democracia en América Latina estamos en una década perdida. Pero también es una década perdida para los populistas, es decir, el chavismo se hunde Correa en Ecuador, Kirchner se hundió. por supuesto Kirchner en Argentina y Rousseff en Brasil, de manera que yo creo que si hay un grupo político que ha perdido fuelle y que ha perdido importancia e intensidad es precisamente el grupo populista y el socialismo. El peso de la corrupción también se los llevó por delante. Claro, porque demostraron en el ejercicio del poder que podían ser tan corruptos o mucho más corruptos como en el caso de Venezuela que la democracia liberal tradicional, que podía ser socialdemócrata, democristiano, qué sé yo, y que efectivamente fueron bastante corruptos, pero esta gente han sido infinitamente peores. Bueno, temas actuales, porque pareciera que hay países donde están en una especie de calma chicha, que algo tiene que pasar. Y empecemos con España, que hoy parece que se despeja el camino para Mariano Rajoy, pero con un gobierno que llegará con una debilidad, una pata coja muy minoría. fuerte, que no sé si coincidirás conmigo. No creo que cumpla, que agote y don Carlos periodo. Alberto, con una oposición que le dice no a yo todo, pienso como tú. con una oposición que extrañamente le dice no a todo, no en la tradición de los socialistas que siempre han sido muy de negociar Sí, y de mano izquierda. Exacto, mucha mano Yo izquierda. creo que Felipe González fue un gran presidente de gobierno, un socialista absolutamente razonable, vegetariano, un tipo que... Totalmente vegetariano. Sí, es decir, un socialismo con el que se podía convivir perfectamente bien, que una de las cosas que hizo fue renunciar al marxismo y relegarlo a una especie de manual polvorientos que no tenía ni mucha importancia dentro del partido. Eso fue muy importante porque Felipe hizo cosas que Pedro Sánchez parece que está por otro camino, como Zapatero también. Zapatero fue un Dicen que es Zapatero 1 y ahora Zapatero 2. Zapatero 2, que es peligrosísimo. Peligrosísimo. Segundo tema obviamente, de tocar Cuba, donde pareciera que ya llevamos más de un año de relaciones abiertas con los Estados Unidos y todo Diciembre del sigue 14. igual. Sí, todo sigue igual e incluso la gente percibe que todo sigue igual y lo que hacen es tratar de escapar a bordo de cualquier De cosa. lo que sea que flote. O de una turista o de un señor que no sé qué, que les da un pasaporte. Cualquier cosa, cualquier pretexto es bueno para huir de Cuba. Lo que quiere decir que no hay esperanza en que los famosos lineamientos, que son las pequeñas transformaciones económicas que permite Raúl Castro, Sí. van a conducir al país y a esa sociedad a un destino mejor que el que tiene. Como los jóvenes no creen en eso, pues sencillamente escapan. Y aquí tienen ustedes 2.000 o 3.000, no sé cuántos en la frontera. En su último artículo usted habla de que una vez los Castro ya no estén, se va a desmontar esta estructura. Es lo que yo creo. Ellos regresarán, esos muchachos regresarán a La Habana, a Cuba. No, mientras más reciente es la salida de Cuba, menos creen en el país y menos creen en el destino del país. Es decir, no ves una salida a la vietnamita o a la china con un sistema político. Bueno, es que ellos se han Y otro empeñado, sistema económico. ellos se han empeñado en mantener el régimen político tal y como lo concibieron hace muchos años, esencialmente un partido único, en una cúpula que gobierna llena de militares, o sea, exactamente lo mismo. Tú en un libro que hablabas exactamente de este hecho, del fin de los Castro, decías que con Raúl las cosas debían ser distintas porque era alguien, por lo menos se sabía dónde dormía y dónde vivía. Sí. Es decir, por lo menos tenía una estructura mental que los hijos se sabía quiénes eran, era un Una hombre que familia, tenía esposo, sí, tenía sí. Y Es ¿no muy crees diferente que a Fidel. Era menos todo mito. se está relegando Menos mito. a la muerte de Fidel? ¿Ya Raúl podrá pues manejar él solo sus propios destinos? Yo creo que no. Yo creo que Raúl, con 85 años, esa... Sí, bueno, que ya loro viejo, Sí. como dice, Loro viejo no aprende nuevos trucos. nuevos trucos. No aprende nuevos trucos. No creo que vaya a hacer nada diferente. Además, ocurre en este tipo con este tipo de caudillo que continuará durante mucho tiempo tratando de interpretar lo que Fidel Castro creería de las cosas para acomodarse a lo que supuestamente
sería el mensaje de Sería un gobierno de Ouija, pues. Es un gobierno de Ouija, exactamente. Usted ha escrito que para los Castro, Chávez era un tipo insoportable, pero... Eso sí, lo sé muy bien, lo sé por alguien a quien se lo contó Carlos Laje y Felipe Pérez Roca. En esa línea, ¿quién puede ser el heredero en Cuba y esa relación con Venezuela, cómo sería, tomando en cuenta de que Venezuela todo parece indicar que las cosas no se van a mover? Bueno, yo creo que Venezuela tiene muy pocas posibilidades. Siguen suministrando petróleo. Sí. Hay unos satélites que retratan los barcos que se mueven por el mundo entero y se sabe que los barcos petroleros venezolanos siguen llegando a Cuba con los 96.000 o 104.000 barriles diarios de petróleo. Eso sigue. ¿Hasta cuándo va a seguir? No lo sé, porque sigue disminuyendo la capacidad productiva de Venezuela. Y como el precio es muy bajo, pues necesitarían producir más. Pues están en una situación muy crítica. Pero también esta semana la revista Times sacó un artículo realmente demoledor contra Venezuela. Es decir, Venezuela se muere. Se muere. Tremendo eso. Es realmente, o sea, no crea ningún tipo de esperanza y pareciera que como les pasó a ustedes los cubanos en los primeros años de la revolución, la sociedad venezolana cada vez se está acostumbrando a vivir en ese desastre. Claro. Y los que pueden se van. Hay 200.000 viviendo en Panamá y hay 1,5 millones viviendo en distintos lugares del mundo. Van a seguir yendo. Es posible incluso pensar en un éxodo masivo de venezolanos si la hambruna efectivamente llega al país como parece que está llegando como consecuencia esencialmente de la incapacidad de ese régimen. Es uno de los regímenes más incompetentes de la historia. Hay que ver las fronteras con Brasil y con Colombia los fines de semana, 100.000, 60.000 personas cruzando buscando comida. Buscando comida y medicinas que además son medicinas muy simples, buscando Tylenol y cosas de esas que uno dice, ¿cómo es posible que Venezuela no tenga? Bueno, pues no tiene. Pero entonces es que no solamente un régimen de los más incapaces del mundo, pero también una oposición de las más inútiles que hay en el mundo, porque no hay que llamar a engaño, porque yo creo que la Mesa de Unidad Democrática ha demostrado ser la mesa de la gente más intransigente y más inepta, porque con un régimen como ese, ¿cómo es posible que todavía ese gobierno subsista? Porque el gobierno no subsiste por la oposición, el gobierno subsiste por la capacidad represiva, por la capacidad de información y porque para lo que sirve la información de la contrainteligencia, lo que monta el gobierno cubano es un aparato de contrainteligencia en el país y monta además inteligencia sobre los militares y la estructura de poder, que en eso son muy buenos operadores políticos y buenos espías, como funcionan esta gente. Y eso impide que la oposición se mueva. ¿Por qué? Porque cada ministro, cada general, cada tipo que tiene un sector de autoridad supone, y con buenas razones, que está controlado por la inteligencia cubana. Entonces no se atreve a moverse y eso va creciendo. Después del 2002, que fue la última oportunidad que tuvieron esos militares de hacer una cosa aquella cosa extraña que hicieron con la opereta esa de... una farsa rarísima. De manera que la oposición, que es una oposición muy diversa, con distintos intereses, con distintas visiones, pues no tiene muchas posibilidades de quitarle el poder de las manos al chavismo. ¿Podría continuar un chavismo después de Maduro? Podía continuar si se mantiene la cúpula dirigente, porque la idea de que, por ejemplo, que en cada encuesta, la encuesta Keller, que es muy buena, la última encuesta Keller da el 82-83% de las personas que rechazan el chavismo. Pero eso no importa, porque ellos no gobiernan con el beneplácito ni con la autorización de la sociedad, ellos gobiernan con los fusiles, con las bayonetas, gobiernan con el control y gobiernan con el miedo. Entonces llega un punto, y tú lo decías hace un momento, Fernando, llega un punto en el que el conjunto de la sociedad dice, como no podemos modificar esto, tenemos dos caminos. O nos adaptamos a sobrevivir como podemos, o escapamos. Y entonces ya se acaba la oposición como tal. Por último, y obviamente el plato fuerte es Estados Unidos. Yo creo que una campaña inédita, hablando de incapaces y de inútiles, yo creo que el señor Trump cada semana asombra más
Donde los propios norteamericanos no quieren ninguno de sus candidatos. Sí. Sí, sí. Que es lo más interesante. No, y los republicanos, por ejemplo, ya no saben qué hacer con este hombre que, como dices tú, Fernando, como está destruyendo al Partido Republicano. 50 estrategas salieron con una carta diciendo que este señor no tiene la cabeza organizada de manera tal que puede gobernar a los Estados Unidos porque es muy peligroso. Entonces, efectivamente, debajo de ese pelo extraño que tiene, que no es una peluca, yo aseguro, no es una peluca, no es una peluca, peor todavía es su pelo, porque si fuera una peluca uno se pudiera cambiar, pero no, es su cabello, es muy raro. Y la cosa es que realmente destruir al Partido Republicano en un país bipartidista es también muy peligroso. Porque le haría creer a la señora Hillary Clinton que ella realmente llega a la presidencia como la gran salvadora de una nación. Pero sabes que yo creo que ella tiene bastante claro, por lo menos por ahora, claro, después los políticos se confunden, pero ella tiene bastante claro que el nivel de rechazo hacia ella es muy alto también. No es tan alto como el de Trump, pero son dos malos candidatos, y los republicanos se dan cuenta que cualquier buen candidato que hubieran tenido tenía unas posibilidades enormes de ganar estas elecciones. Sí. Después de 8 años de Obama, que ha sido un gobernante con cosas buenas, regular, cosas malas y regulares, un básicamente regular mediocre de alguna manera. Tirando mediocre. La pregunta es decir, una reestructuración del Partido Republicano pasa por, uno, quitarle tal vez el ingrediente religioso y el ingrediente ese del Tea Party, que fue lo que terminó de enredar que los requisitos para ser republicano hoy en día tienes que tener una manera de entender el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, que los republicanos tienen una visión muy religiosa. Los republicanos que han prevalecido, no todos los republicanos. Por eso el mensaje de los libertarios es más sencillo. El mensaje de los libertarios es responsabilidad fiscal, una posición conservadora en el tema de los impuestos y en el tema económico, y el Estado sale de la alcoba de la gente y no le dice a la gente ni a quién amar ni cómo amarse. Eso es una cosa que... La pregunta es decir, ¿cómo el partido de Lincoln terminó en esto? Sí, son apenas 150 años de historia que es nada. Están a punto de perderlo claro, todo. pero acuérdate que están a punto de perderlo todo. ¿Sí? El partido de Lincoln era un partido que empezaba en ese momento, es decir, se había destruido los Whigs, que era el origen del partido republicano. Puede ser que estemos en el principio de la refundación de un partido republicano distinto a lo que nosotros... El punto de quiebre, ¿tú dónde lo ves? El punto de quiebre realmente donde esto se salió de madre. Yo creo que tuvo que ver, tú lo mencionabas hace un momento, con el Tea Party. Es decir, la idea de volver a finales del siglo XVIII es una idea un poco extraña, porque realmente las sociedades cambian. En ese momento eran 4 millones de norteamericanos, dirigían la clase, digamos, de origen anglo-británico a germano-británico, blanca. Hoy en día Estados Unidos es un país de 322 millones de habitantes donde prevalecen las distintas mezclas. Es un país mucho más mestizo, es un país diferente. O sea que quizás Sarah Palin es parte del origen del... Sarah Palin tiene la expresión, lo que pasa es que también es ser otra persona delirante, ¿no? O sea, que ella estaba preparada para gobernar el país porque desde Alaska se veía Rusia. Bueno, una cosa realmente extraña. Bueno, a los que quieran seguir esta conversación, los esperamos a las 4 de la tarde. Me tocará presentar una novela de Carlos Alberto Montaner, y aquellos que les guste la historia, sobre todo la historia del siglo XX y esas huidas, esas persecuciones, un siglo, tal vez uno de los siglos más sangrientos de la historia, pues narrada en primera persona. Les invito hoy, 4 de la tarde, Feria del Libro, otra vez a Dios. Otra vez a Dios, así es. Así es. Memo. Nos vemos ahí. Así será. Don Carlos Alberto, un gusto verlo. Gracias, y gracias por invitarnos. Vamos.